11 de la mañana en punto. Vamos a estar con este tema, por supuesto, en un momento más, pero ya inauguramos nuestra reunión de pauta que hoy está con equipo completo. Está de vuelta nuestra Mónica González. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Te mejoraste? Buenos días. Buenos días, Iván. Sí, muchas gracias y muchas gracias por todos los cariñitos y los chocolates y flores que me mandaron. Muchas gracias. Qué bueno. Mónica González, ¿qué es lo más importante para ti en esta primera pasada más rápida? La tensión que crea esta vuelta, este retorno obligatorio, porque objetivamente hay gente que te dice y que sale diciendo si yo no salgo a la calle, yo no puedo quedarme en mi casa, hay hacinamiento y si no salgo no comemos. Y eso crea una tensión y una violencia que el ministro Mañalich lo dijo, ¿no? Lo dijo la semana pasada. Se han crispado el clima. Y yo lo creo así. La amenaza que recibió Isca Siches, la presidenta del Colegio Médico, por la serenidad que tiene para enfrentar esta situación, yo creo que lo muestra. Pero también es violento que nos pongan el tema de aplazar el plebiscito. Yo creo que lo que viene ahora, y estamos en reunión de pauta, es el gran rol que puede jugar el periodismo para enfrentar la otra pandemia que se nos está olvidando que teníamos hasta hace muy poco y que nos ha golpeado muy fuerte, y que es la corrupción. Yo creo que esa corrupción, tanto en el plano internacional como en el plano nacional, nos está golpeando fuertísimo. Y eso significa que el periodismo puede jugar un gran rol en detectar a aquellos especuladores y aquellos empresarios que están despidiendo teniendo espaldas y colchón para enfrentar una situación que nos afecta gravemente a todo el mundo, que pueden hacer mal uso de la Ley de Fomento del Empleo o del FOGAPE, cuyo reglamento apareció ayer por fin. O sea, nos queda una gran tarea por delante, porque además yo pongo sobre la mesa lo que Roberto Méndez puso en una columna esta semana. No vamos a disponer de más que de datos muy oscuros, y no es por conspiración, es porque la pandemia ha obligado a que la gente que hace las encuestas, a que la gente que calcula los precios de la canasta familiar y de los desempleados, no pueda hacer ese trabajo. Claro, Y se por hace lo todo más tanto difícil. vamos a tener que nosotros hacer una detección de Muy dónde bien. están aquellos sectores que más nos O sea, necesitan. vamos a entrar en un problema económico enorme. El gobierno esta semana va a sacar el paquete que falta para rescatar las personas honorarios. Yo creo que va a mandar algo como en 900 millones de dólares. Tiene que ir al Oye, Congreso. todavía no manda la ley para los trabajadores informales que se anunció hace ya más de una semana. No, Pero se anunció esta lo semana. que va a mandar al Congreso son 900 millones de dólares que probablemente el Congreso lo va a aumentar. Yo creo que Por lo todo tanto, todo Cristian, esto, perdón, lo último, Mónica. yo creo que lo que tú dices es cierto, la realidad se impone. Antes de hablar de aplazar plebiscito, que es muy violento, porque es por secretaría, yo creo que lo importante hoy día es cómo vamos en ayuda de las pymes, que están de verdad muy acogotadas, y cómo esa plata verificamos que llega a los bolsillos de quienes la necesitan. Porque quiero recordar dos cosas. Sí, ojo que yo... Estados Claro, Unidos claro. acaba de pasar una revelación terrible. Más del 50% de los dineros entregados en Florida, por ejemplo, necesitaban ese dinero y que pertenecían a quienes entregaron dinero a la campaña de Trump. En Brasil, el embajador en China está acusado de un gran desvío de dinero por la compra de insumos. Es decir, yo estoy diciendo algo que no es por ser tremebunda, es que yo creo que requerimos esta vez, y por eso me encantó el reglamento del FOGAPE que apareció ayer, que tiene condiciones a primera vista, digo, para que no ocurra lo que pasó con el CAE. Pero también corremos el riesgo, porque sabemos bien, ¿no?, que en un país chiquitito como el de nosotros, y con tanta colusión que hemos tenido, porque se nos olvida, y con tanta corrupción de los poderosos que hemos tenido, el Congreso y las instituciones tienen que ganarse la credibilidad. Y yo quiero decir algo que a mí me parece importante. Yo creo que esa es una gran forma de combatir la violencia, de combatir la odiosidad, de tener un país que pueda enfrentar con una forma cálida, acogedora, lo que nos viene, que pareciera ser, como dice la cabeza mayor de la OMS,
lo peor está por venir. Yo creo más que nunca en lo que dice la gobernante más seria de este mundo hoy día, ¿no? Angela Merkel. Caminamos sobre hielo delgado. Y yo creo que ese caminar sobre hielo delgado también les impone a los periodistas. Muy bien, Mónica. Muy riguroso. Cristian, termina. Yo tengo la... Luego el Perdón. Quique. Sí, yo quería terminar. Yo tengo la impresión de que, como digo, la realidad se impone. Obviamente que si hay problemas de irregularidades y esas cosas, se tienen y se deben combatir. Pero no podemos perder el foco. El foco es, primero, de que hay un problema económico muy serio que puede llevar al hambre y los gobiernos, todos los gobiernos se están haciendo cargo de eso. Es muy fácil no hacerse cargo cuando uno tiene simplemente que opinar, digamos, y no enfrenta la realidad. Como dice Cristian, Mónica, te doy al tiro la palabra, Mónica. Como dice Cristian, esto es un debate en todas partes del mundo y efectivamente también se puede ver acá en nuestro país. O sea, ayer el ministro Mañalich hablaba del irrespeto a la cuarentena y la cantidad de permisos temporales que estaban pidiéndose en Punta Arenas. Hemos visto lo que ha pasado en otras partes del norte, del centro y del sur del país. O sea, no hay algún problema en términos de, Mónica González, de también la capacidad de mantener medidas muy estrictas de control. Me gustó tu Mónica González. No, yo creo que hemos tenido algunos problemas también, porque no vamos a detenernos en eso, porque el ministro Mañalich yo creo que se excedió cuando dijo que la prensa inventa noticias para vender, ha incurrido en algunos errores, pero yo creo que todo eso es lo de menos. Mientras nosotros aseguremos que vamos por un camino que es incierto, porque quiero simplemente decir una cosa, aquí no hay ninguna discusión sobre qué es lo que es primero y lo que es después. No, lo que tenemos que hacer es que aquí no haya gente que muera ni de pandemia ni de hambre. Y eso es un equilibrio casi imposible, pero se puede. Y yo creo que en ese sentido, las personas, los padres, protegen a sus hijos. Yo quiero centrarme en aquellas familias que se sienten más desvalidas, que son la mayoría de la población. Y frente a eso quiero insistir en el esfuerzo que se tiene que hacer. Y es el gobierno el que tiene que pedir más responsabilidad a aquellos que tienen más. Por ejemplo, estoy mirando un recorte donde dice que la ministra del Trabajo critica a la AFP por repartir utilidades. Perdón, o sea, tiene toda la razón. Pero uno debiera decir, ¿cómo? Es que aquí aquellos que han ganado más dinero que nadie no van a hacer el esfuerzo supremo cuando vamos a tener más de 1 millón de desempleados, como anunció el presidente de la República. Para no repartir utilidades, acogerse a la ley, convencer a sus accionistas o limitarse al 30% que dice la ley, rebajar las dietas de su directorio y, por favor, que el Senado no siga dilatando por ningún motivo la reducción inmediata de la dieta parlamentaria y de los sueldos de 12.000 altos funcionarios, entre los cuales hay muchos periodistas, ¿no? Oye, que ganan mucho dinero. Hay que decir, Mónica, esos son esfuerzos concretos, esos son formas de mostrar que estamos todos haciendo un esfuerzo, porque insisto, así como el ministro Mañalich lo advirtió la semana pasada, se está crispando el ambiente. Ese crispamiento tiene que ver con que la gente siente a veces que no todos hacen el mismo esfuerzo y que hay gente, y nosotros lo sabemos, no nos contemos ningún cuento, menos en Chile, después de los años que hemos vivido una corrupción realmente impresionante. ¿Por qué no hacemos lo que hace Austria, Polonia, Dinamarca y hoy Francia, que les dice a las empresas que están en paraísos fiscales: ustedes que evaden impuestos, que no hacen el mismo esfuerzo que todas las empresas que hoy día están enfrentando dificultades, no van a tener ni un solo peso de ayuda del gobierno? Quiero decir que el sí tiene en su poder las empresas chilenas que tienen plata en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque después de ese maravilloso trabajo de Panama Papers o Papeles de Panamá, en el que estuvo CIPER incluido en esa investigación, de 106 medios de 76 países, todos saben
más o menos, y con todas las reglas que surgieron, qué países están. Eso es lo que exige la ciudadanía, que todo el mundo haga el mismo esfuerzo. Porque yo creo que leen mal los tiempos, y al leer mal los tiempos, yo creo que siguen, no en la misma medida, pero en alguna medida, y aquí me refiero también a dirigentes públicos, me refiero a periodistas, me refiero a todos, toda la sociedad. Y yo creo que esos sectores están leyendo mal. Y yo creo que seguir distinguiendo entre buenos y malos y tratar de explicar los problemas en función de eso, creo que no se presta un buen servicio y no se condice con la realidad. A ver, Mónica González, Perdón, yo ¿está creo... en pantalla? ¿Puedo? Sí, dale. Mónica. Sí, yo creo que lo simplista es pensar que los malos no existen, ¿no? Y además también dividir el mundo entre buenos y malos. Yo creo que los periodistas que hemos hecho una vida hurgueteando y ocultando, sabemos que los problemas no son simples. Y la oposición hace mucho rato que ha estado en el suelo, pero no hay político que se salve en este país. Y en eso de verdad hay que ser muy claro. Aquí las instituciones requieren todas generar credibilidad. Y empecemos por Carabineros, ¿no? No se nos olvide, mañana se cumple un aniversario y sería muy importante que no se nos olvide que hay una reforma pendiente, porque Carabineros no se ha ganado la credibilidad precisamente porque el virus de la corrupción, insisto, empecé con eso al principio, se lo comió y lo carcomió. Y de verdad a mí me preocupa de qué manera la delincuencia ha seguido actuando. Pero más allá de ese simplismo de los buenos, de no entender que hay malos también y que hay que combatirlo con las armas de la democracia, por lo demás, a mí me importa para qué se va a usar ese carnet del COVID. ¿Se va a usar para decirle a la gente que vuelva a trabajar, que puede volver a trabajar? Porque yo sé que hay una necesidad de que se vuelva, de que se reactive la economía. Los centros comerciales, los grandes centros comerciales, que son los que a mí me preocupan, dan trabajo a más de 400.000 personas. O sea, solo abriendo los malls ya habría se descomprimiría mucho. Pero, ¿se va a usar ese carnet para eso? Y lo digo porque había dos resoluciones de las condiciones sanitarias y medioambientales que deben tener los centros de trabajo y los centros de comercio, que no las encuentro hoy día en internet y que estaban el 23 de abril, se habían dictado y no las encuentro. Se están rehaciendo, se están haciendo de nuevo. Perdón, las letras chicas de nuestros reglamentos, las autoridades. Cuando la Patricia hablaba de las cifras, yo pensaba, nosotros hasta aquí hemos caminado medianamente bien. No, porque lo que hizo Alejandra fue comparar inscritos, no efectivamente muertos. Y nosotros sabemos que ahí hay unas diferencias, ¿no? Cuando la gente inscribe una muerte. En otros países han tenido que agregar de un golpe, Francia, creo que fueron 500 y tanto, casi 600 muertos de una casa por casas de adultos mayores en que la gente murió y después se les hizo el examen del COVID. Muy bien, Mónica. Nosotros necesitamos transparencia absoluta y yo quiero solamente decir que para esa transparencia hemos venido saliendo de cosas muy, muy graves. Lo que pasó aquí, el estallido social, fue un reventón. Yo quiero recordar y rendir un pequeño homenaje a alguien que tiene que ver con inyectarnos oxígeno. A James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz. Hace 10 años se cumple un aniversario que ellos iniciaron contando los abusos que habían sufrido. Se encadenó un ataque frontal contra ellos de la jerarquía de la Iglesia Católica, de medios. Recordemos que Leodoro Mate llegó a golpear la puerta del fiscal nacional para que dejaran tranquilo al santo abusador paradigmático. Yo les rindo un homenaje. Gracias a ellos tenemos más oxígeno, sabemos que hay menos abusos, que los abusados pueden tener voz. Y yo creo que este país nuevo, el que tenemos gracias también al buen periodismo, se merece verdad y transparencia, y que las instituciones se ganen su credibilidad
con argumentos. Y por eso voy a insistir, necesitamos saber cuáles son las condiciones sanitarias y ambientales para que la gente vuelva al trabajo, como decía Kiko, Muy bien, Mónica. para la cuarentena segura y para el retorno seguro. Iván, Sí, solo Cristian. una aclaración, Dime. es una aclaración muy rápida. Yo lo que dije, y lo reitero, es que dividir el mundo entre buenos y malos es simplista, no quiere decir que no hayan buenos y que no hayan malos. Eso es populismo puro. Muy bien, Quique Esperemos Mujica, que no tengamos Mónica muchos González, episodios. Cristian Bofil y Patricia Politzer en esta reunión de pauta que seguimos aprendiendo a hacerla de esta manera telemática, con teletrabajo, pero les agradezco muchísimo.